Mis amados y amadas, buenas noches. Qué bueno tenerles acá una vez más. Aprovechemos y nos saludamos si no nos hemos saludado. Y bueno, vamos a entrar en materia porque el tiempo es bastante corto y queremos aprovecharlo al máximo. ¿Les parece? Pues, tomen asiento, por favor. ¿Les parece si hacemos un pequeño repaso de la semana anterior para hilar un poquitico con lo que tenemos para el día de hoy? Dándole lugar también a mi hermano Pedro, que no nos pudo acompañar la semana anterior, para que pueda entrar en sintonía, en armonía de lo que vimos la semana anterior. Vamos a recordar entre todos los que estuvieron conmigo la semana anterior de qué es lo que estamos trabajando, qué es lo que vamos a trabajar durante este tiempo. Un seminario que le colocamos como título basado en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, el poder para hacer las riquezas. Eso es lo que vamos a estar trabajando. El nombre del seminario sale de ese pasaje bíblico, Deuteronomio 8:18, donde dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Es decir, que es Dios el que ha incorporado en nosotros ese poder para hacer las riquezas. Quiere decir que dentro de todo el paquete, dentro del todo incluido, cuando nos hemos convertido al Señor, incluye también que Dios a sus hijos nos da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas. Y esto que el Señor nos ofrece está de acuerdo a su palabra. Y la Biblia nos enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que ¿qué? Para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y aquí lo está ratificando, dice: a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Qué hablamos? ¿En qué consiste el seminario? Aquí no vamos a, porque la semana pasada tuvimos algún problema técnico y no pudimos ver todo lo que estaba, pero vamos a tratar de verlo en esta noche. Estaremos aprendiendo paso a paso cómo desarrollar las habilidades, diga habilidades. Es decir, que Dios nos ha entregado dones, capacidad, habilidades. Y entonces lo que vamos a aprender es cómo desarrollar esas habilidades que nosotros necesitamos para construir un negocio del reino. Es decir, una empresa, un trabajo, una actividad bajo la dirección de Dios. Y comenzar a vivir una vida de prosperidad económica, pero a la manera de Dios. Estuvimos orando antes de comenzar y decíamos que la economía de Dios no tiene la lógica humana, es muy diferente de cosas sobrenaturales que Dios puede hacer con nosotros. Hablamos de 3 módulos que se compone el seminario. Primer módulo, que es el que estamos trabajando actualmente, es el módulo espiritual, que ya lo miramos en qué consiste. El segundo módulo es el módulo de renovar nuestra mente. Y el tercer módulo tiene que ver con la transfiguración total. Esos son los 3 tópicos generales que vamos a estar mirando durante estos 90 días. Y cada uno de ellos tiene una duración de 4 semanas. En el primer mes dijimos entonces que es el músculo espiritual. Aprenderemos a desarrollar la musculatura espiritual y a eliminar todo aquello que nos detiene, que no nos deja avanzar, que no nos deja prosperar, todos aquellos preconceptos que están en nuestra vida. Vamos de una vez por todas a desligarnos de esos conceptos que el diablo dijo que nos programó para el fracaso, para la derrota, para la escasez, para vivir ahí como a ras con apenas. Y vamos a mirar, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, qué son aquellas cosas que nos detienen, que no nos dejan, que nos han frenado. Que muchas personas dicen: yo no sé qué me pasa, pero todo el tiempo estoy ahí como estancado, como frenado. Entonces vamos a aprender a identificar cada una de esas áreas de nuestra vida y comenzaremos a ejercer la fe. Diga la fe. Porque sin la fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Y cuando hablamos de este tema de las finanzas, se requiere que nosotros como hijos de Dios tengamos fe. Y esto es lo que vamos a hablar en el primer mes. Aprenderemos a desarrollar la musculatura espiritual. Si bien es cierto, así como se aprende en un gimnasio a desarrollar esa musculatura física, también en lo espiritual. ¿Y qué decíamos de la musculatura espiritual en esta área? Vamos a mirarlo
para repasarlo. El segundo módulo hablamos de renovar nuestra mente. Diga, renovar la mente. Ustedes saben que Dios nos da una herramienta poderosa, que es la que, la mente. Es una herramienta tremenda. Pasa que no la desarrollamos como debiésemos desarrollar. Dicen los científicos, los conocedores, los estudiosos, que aún el hombre más inteligente, el científico más grande, un Albert Einstein y así por el estilo, dice que ni siquiera con toda su inteligencia y sabiduría y todo lo que hizo en esta tierra, ni siquiera alcanzó a desarrollar ni el 10% de su capacidad mental. Un científico, imagínense. Un hombre, un inventor. Es decir, que hay mucha gente que se va al cementerio con todo un potencial ahí guardado sin desarrollarlo. Entonces el objetivo es que en este segundo módulo de renovar la mente, entonces vamos a desarrollar ese potencial para cumplir el propósito por el cual Dios nos dejó aquí en esta tierra. Aquí en este módulo entonces vamos a renovar nuestra mente. Diga, renovar la mente. Vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Vamos a comenzar a pensar a la manera de Dios. Vamos a abrir esos ojos espirituales para poder ver cosas que tal vez no habíamos visto. Propuestas, ideas de negocio, maneras de generar ingresos que tal vez no habíamos visto, pero cuando vamos caminando con la mente de Dios, que es el segundo módulo, entonces vamos a ver cosas que no habíamos visto, porque comenzamos a ver con nuestros ojos espirituales. Muy bien. Y en el mundo de los negocios, en el mundo de las finanzas, se requieren habilidades. Pero escúcheme, si la gente que no tiene a Dios desarrolla habilidades y hace grandes negocios y construye fortunas y lo demás, y viajan y cumplen sus sueños y lo demás, ¿por qué nosotros que tenemos la mente de Cristo, por qué nosotros que tenemos el Espíritu Santo nos quedamos relegados? Y básicamente es porque no hemos aprendido a desarrollar toda la capacidad y el potencial en nuestra mente. Y eso es lo que vamos a tocar en nuestro segundo módulo. La mente es una de las herramientas más poderosas que tenemos, que ya hacen parte, que Dios nos la dio dentro de ese paquete, ese todo incluido, nos dio una tremenda mente. De hecho, la Biblia dice que Él nos creó a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Es decir, que Dios nos dotó a nosotros con algo, con un porcentaje de una mente como la de Él. Esto es lo que vamos a estar trabajando, segundo módulo. Tercer módulo, hablamos ya que una vez desarrollada esta musculatura espiritual, una vez ya desarrollados esos dones, esos talentos, esas habilidades, entonces va a haber una transfiguración total. Diga, transfiguración total. Nuestra vida va a ser cambiada, va a ser transformada. Dejamos de ser unas personas comunes y corrientes para convertirnos en unos hombres o unas mujeres de acuerdo al propósito de Dios. Mujeres completas, hombres completos. Y eso es lo que queremos. Un corazón conforme al corazón de Dios, como Dios llamó a un hombre llamado David, que tiene un corazón transfigurado, cambiado, renovado. Y una vez terminemos estos 3 módulos, entonces viraremos la última semana, la semana 13, algo donde le decimos: Señor, ya estamos equipados, estamos listos. Dios, ya estoy listo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo comenzar? ¿En qué comenzar? Y entonces ahí se van a abrir puertas para comenzar a crear cosas que ni siquiera nos habíamos imaginado. Ese es el poder para obtener las riquezas. Listo, esto es como en forma general lo que vamos a estar trabajando en el seminario. Cosas para recordar. La semana pasada dejamos una tarea, que esa tarea comenzó desde la semana pasada y va hasta el resto de nuestra vida. ¿Recuerdan cuál es la tarea? Orar. Tenemos que orar, por la mañana levantarnos, sacar un espacio, un lugar, un tiempo para orar al Señor. Es clave que hagamos las tareas. Si nosotros seguimos con la misma rutina de oración que teníamos, no va a pasar nada. Necesitamos identificar que eso es un error que teníamos, es una falencia que teníamos, pero que la vamos a estar mejorando. Y comenzamos a trabajar ya, levantarnos 4 y media de la mañana, a la hora que usted considere, pero que podamos sacar unos 20, una media hora mínimo para poder orar. Y ahí en ese orar no es tanto irle a pedir cosas a Dios, sino a decirle a Él que nos
muestre qué es lo que nosotros tenemos que hacer y tomar nota. Dios ahí nos va a dar ideas creativas. Es muy importante que hagamos las tareas para que podamos ejercitar estos músculos. ¿Listo? Y entonces esto nos va a permitir poderle demostrar a Dios, porque hemos hecho cambios, porque ya hemos sido formados, porque estamos caminando en obediencia, porque nos hemos sujetado a lo que Él nos está diciendo, y entonces estaremos listos y preparados para estar en la posición que Dios quiere que estemos, para que ahí ya en esa posición Dios pueda derramar todas las bendiciones que tiene para nosotros como parte del cuerpo de Cristo. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar el ejercitar, el ejecutar todo esto, nos va a ayudar para que si las personas estaban en deudas, salgan de las deudas. Las personas que dicen, no, es que el dinero no me alcanzaba, es que estaba muy escaso, muy corto de dinero, entonces que podamos ver cómo el dinero comienza a ser como un fluir, y el dinero para muchos ya no será ningún inconveniente, y aquellos que tenían problemas económicos entonces puedan salir de eso. Entonces este es un programa que está diseñado precisamente para eso, para entrenarnos, para convertirnos en hombres y mujeres con la unción, una unción de poder generar ingresos, de poder andar en esa dimensión que Dios quiere que andemos, y que seamos nosotros de cierta manera también un canal de bendición para otros. Ese es el objetivo. Algunos tendrán ese sueño de decir, yo quiero más dinero para poderle ayudar a las personas, para poder hacer más obra social, para poder contribuir en la sociedad, para poder ayudar a gente que tal vez están marginados. Muchos dirán eso, otros dirán, yo necesito el dinero porque hay muchos sueños que están truncados en mi vida. Yo quisiera viajar con mi familia, quisiera conocer algunos lugares, pero siempre he estado limitado porque no tengo el dinero. Otros dirán, yo quiero porque no tengo una casa y quiero con ese dinero poder adquirir mi casa o mejorar mi casa. Bueno, cada uno tendrá de una manera independiente, individual, tendrá sus propios sueños. La idea es que el dinero debe fluir sin necesidad de que nosotros estemos esclavizados a buscar el dinero. El dinero tiene que ser esclavo de nosotros y no los hombres esclavos del dinero. Eso es lo que uno ve afuera, que la gente corre afanada buscando el dinero y terminaron siendo esclavos del dinero, cuando el propósito de Dios es que el dinero fuera nuestros esclavos y que el dinero lo pudiéramos mandar como esclavos a que traigan otros esclavos y que así fuera surgiendo. Pero bueno, esto es lo que vamos a estar mirando en esa parte. Recuerde que Dios no puede prosperar si no tienes un corazón correcto y si sus intenciones no son humildes. Dios mira el corazón, y si tiene un corazón lleno de avaricia, lleno de codicia, un corazón que desea el dinero para humillar a otros, ahí Dios no funciona. Si hay un corazón donde aman el dinero y entonces lo ponen en primer lugar, como lo anotábamos ahora, eso es un error. O sea, el dinero es neutro, el dinero es un facilitador, el dinero es una llave, el dinero es una herramienta, pero nunca que convirtamos el dinero como nuestro Dios. No le podemos quitar el lugar que corresponde a Dios. ¿Listo? Eso es lo que nos dice 1 Timoteo 6:10, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual algunos por codiciarlo se descarriaron, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Listo? Hasta ahí en forma general es como el repaso. Vimos entonces el primer tema, que es comunicación directa con Dios. Y ahora sí, ¿qué hablamos de comunicación directa con Dios? ¿Qué decíamos? Muy bien, que así como los bíceps, ¿recuerdan los bíceps? Es un músculo importante porque con los brazos, ¿qué hacemos con los brazos? Se tiene la fuerza, con los brazos tomamos las cosas, con las manos hacemos las cosas, levantamos las cosas. O sea, nosotros sin brazos, claro que podríamos vivir, pero la vida sería mucho más difícil, más difícil. Lo mismo sucede, ¿una persona puede vivir sin oración? Sí, pero la oración nos ayuda. La oración es una herramienta que Dios nos dejó a nosotros. Es la vida mucho más fácil, es decir que una persona sin oración es como alguien que no tenga brazos, por ejemplo. Más difícil, ¿puede vivir? Sí, pero le cuesta. Tiene que hacer un mayor esfuerzo para desarrollar, para cumplir lo que tiene que cumplir. Y a la mayoría de cristianos nos cuesta mucho desarrollar
este músculo de la oración. ¿Qué es lo que estamos tratando de ejercitar? Que ahí es donde quedó la tarea. Vamos a trabajar con ese tema de la oración. Y no se trata de decir yo oro, yo a tanto tiempo me la paso orando. Tranquilos, no se afanen. O sea, es algo que es muy personal, muy individual, pero que a la postre se va a ver. Así como una persona va al gimnasio, alguien puede decir yo voy al gimnasio. Sí, pero sigue igual. Pero si una persona hace el ejercicio, las rutinas, seguramente que se le va a notar en su cuerpo el cambio. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Se va a notar. Y si nosotros decimos que somos empleados del reino de Dios, tenemos que escuchar la voz de Dios y saber que Él es el que nos da los consejos y tenemos que obedecerlo. ¿Sí? Esto es simplemente el repasito de la semana anterior. Recordemos la importancia de escuchar la voz de Dios, porque con la voz Dios fue el que hizo todo. Sacar un tiempo adecuado para oración. Si nosotros no sacamos el tiempo de oración, entonces vamos a tener dificultades, porque si no hablamos con el Dios Padre, no sabemos qué es lo que vamos a tener que hacer ese día. Y eso es muy importante. Y Dios ahí en la oración nos dará indicaciones. Mira, hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado con esto, no te metas con eso, no hagas ese negocio, no hagas esa inversión. Y Dios nos va hablando. Pasa que muchas veces no le escuchamos a Dios. La oración es obligatoria para una persona que se precie de ser cristiano. Yo no puedo decir que soy un cristiano si no tengo tiempos de oración. Jesús, siendo el mismo Dios, sacaba tiempos para orar y duraba horas enteras orando, y Dios le daba el poder, Dios le daba la autoridad, Dios le indicaba, y entonces en segundos Él hacía milagros, cosas que sorprendían a la gente, y Dios le daba en oración a Jesús instrucciones específicas. Y así como Dios le daba instrucciones a Jesús, también lo hace con nosotros. Hablamos de David la semana anterior también, de cómo él menciona en el Salmo 5:3, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré en oración. La importancia de orar por la mañana. ¿Qué decíamos? ¿Por qué era importante orar en la mañana? A ver, ¿podríamos orar a cualquier hora? Sí. ¿Podríamos orar por la noche? Claro, se puede. Pero ¿por qué es importante orar en la mañana? ¿Qué decíamos? Bueno, por una parte, si la mente está más despejada, pero ¿qué más? Hay algo que es fundamental. ¿Por qué decíamos que es importante orar por las mañanas antes de comenzar nuestra jornada? Claro, nos da la instrucción de lo que tenemos que hacer este día. Entonces, en la mañana nos da la instrucción, entonces nos levantamos de oración, comenzamos nuestra jornada ya con la instrucción de Dios de qué es lo que tenemos que ejecutar, qué es lo que tenemos que realizar en ese día. Y nos va a evitar muchos problemas, porque si nosotros dejamos al final de la noche, ya pasó todos los problemas, ya fuimos apaleados, ya cometimos todos los errores, las imprecisiones, y ya cuando vamos a hablar con Dios, ¿qué nos va a decir Dios? No, ya lo que tenía que decirte hoy ya pasó el día. Entonces, por eso es muy importante recibir la instrucción de Dios en las mañanas. Bien, creo que ahí en forma general dejamos una tareita, que aquí está la tarea para que la recuerden. Te vas a levantar de la cama. ¿Por qué levantarnos de la cama? ¿Por qué dice que nos tenemos que levantar de la cama? ¿Por qué no orar en la cama? ¿Se puede orar en la cama? Sí. ¿Es pecado orar en la cama? No, para nada. Pero ¿por qué es importante orar? Salir de las cobijas, levantarnos de la cama. ¿Por qué será importante? Claro, el enemigo utiliza. Sí, y comenzamos a orar y terminamos en sueño profundo otra vez. De poder levantarnos de la cama, echarnos agua en la cara y tener nuestro lugar, nuestro punto donde vamos a orar. Un lugar bonito, un lugar donde podamos colocar adoración, alabanza, poder estar un tiempo bien especial con Él. Entonces, la idea es eso, tener un lugar en nuestra casa, y eso nos ayuda. Y cuando nosotros tenemos ese espacio, entonces sabemos que es un lugar de intimidad con Dios, donde nos podemos desahogar, donde podemos llorar, donde podemos contarle nuestras cosas, los problemas, las dificultades, que quizás no le contamos a la gente, pero qué bueno que nosotros tengamos espacio para hablar con Dios. ¿Listo? Eso es prácticamente lo que nosotros hablamos, y también nos ayuda tener lo que hablamos del cuarto de oración. Tener una hora específica, particular, que agendemos eso.
Así como una agenda, citas, compromisos, también agendemos ese tiempo para decir, esta es la hora que me voy a levantar, me voy a proponer levantarme a tales horas, poner el despertador. Decíamos del despertador que lo colocamos fuera, no ahí al lado de la mesita, no, cosa que nos toque levantarnos para ir a apagar el despertador, que lo ponemos ahí, lo apagamos y ahí seguimos, otro ratico dormimos, 5 minuticos más, 10 minuticos más, ahí se nos pasa el tiempo. Ya cuando nos levantamos ya tenemos que hacer otras actividades y ya dejamos a un lado el tiempo de la oración. Listo. Entonces esto fue lo de la semana anterior. Ahí terminamos esa lección.